Ya, entonces reanudamos el caso práctico. Entonces el punto que nos tocaría ahora, el último que tocamos fue el de servicios de asesoría, el punto F, proveedor marketing SA, ¿no? Nos mencionaba que en cierto punto del año estuvo como no habido. Es por ello que esta factura que teníamos del mes de octubre, que era un mes en el que este proveedor tenía la condición de no habido, se tuvo que adicionar. Ya es un gasto que no va a ser aceptado para fines tributarios. Pasamos del punto F al punto G. Servicio prestado por asesoría en inventarios, recibo por honorarios emitido en diciembre de 2020, pagado en mayo del 2021 por la suma de 5.000 soles. ¿Ya? Tenemos un recibo por honorarios que ha sido emitido en el año 2020, sin embargo, ha sido pagado en mayo del 2021. El monto es de 5.000. Ya hay que tener en cuenta que nosotros estamos determinando el impuesto a la renta para el año 2020. Entonces vamos a nuestro Excel, ya vamos a ver un poco, hacer una breve explicación. Aquí vamos a hablar del criterio del percibido. Se recordarán que nosotros habíamos mencionado que el principal criterio que se va a aplicar en general a los gastos es el devengado, ¿no? Nosotros debemos de reconocer nuestros gastos en base al principio del devengado, ¿ya? Ahora, el devengado es el criterio general, ¿ya? Si yo digo que es general, quiere decir que va a abarcar a la mayoría, pero no a todos. ¿Ya? ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son donde se aplica el criterio del percibido. ¿Ya? ¿Y en qué caso se aplica? Nosotros hemos visto la sesión anterior que existen 5 categorías del impuesto a la renta, ¿no? Teníamos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Nos vamos a colocar rápidamente aquí, ¿no? Cuarta es trabajo independiente. Quinta es trabajo dependiente. Tercera es renta empresarial, ¿no? Segunda, rentas de capital. Y la primera es arrendamiento y subarrendamiento. Esas son las 5 categorías del impuesto a la renta que nosotros tenemos. Ya, ahora, nosotros estamos viendo un caso de renta de tercera categoría, que es renta empresarial. ¿Ya? Estamos viendo, analizando los gastos, qué gastos son aceptados y qué otros gastos son no aceptados para fines tributarios. Ahora, cuando hablamos de esta renta empresarial, dentro de esta renta empresarial podemos encontrar gastos que provienen de otras categorías del impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, las empresas tienen trabajadores en planilla, entonces ahí aparece la renta de quinta categoría, ¿no? También las empresas pueden contratar trabajadores independientes, ahí aparece la renta de cuarta categoría. Ya, también pueden recibir el préstamo de una persona natural. Ahí aparece, por ejemplo, la renta de segunda categoría, ¿no? Y pueden alquilar un inmueble a una persona natural sin negocio. Ahí aparecería la renta de primera categoría, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, nosotros habíamos mencionado que el principal criterio es el devengado. Ya, ese devengado nada más se aplica a las rentas que provienen de primera y a las rentas que provienen de tercera categoría. Ya, es decir, estamos viendo desde el punto de vista de una empresa que tiene renta empresarial, renta de tercera categoría. Si esta empresa alquila, va a tener un gasto por alquiler. Ya, es renta de primera categoría. ¿En base a qué va a registrar su gasto? En base al devengado. Igual, si es renta de tercera categoría, es decir, por ejemplo, contrata los servicios de otra empresa, ¿en base a qué criterio va a ser? En base al criterio del devengado. Ahora, cuando hablamos de rentas de segunda,
cuarta y quinta va a ser el criterio del percibido. Ya, segunda, cuarta y quinta, ¿qué criterio? El criterio del percibido. Ya, ahora sí vamos a analizar este caso práctico y de paso vamos a explicar en qué consiste el criterio del percibido. Ya, nos dice, para el presente caso, voy un poco a agrandar la pantalla. Ya, dice, tenemos servicio de asesoría en inventarios, ya, el recibo por honorarios. ¿Cuál es la fecha de emisión del recibo por honorarios? Según nos indica el caso, es de diciembre de 2020. Ya vamos a colocarle aquí que sea 15 de diciembre del año 2020. Ya, ese es el recibo por honorarios. Ya, se entiende que también el servicio se prestó en diciembre del 2020. Ya, en la fecha, ¿cuándo devenga un servicio? ¿No? Un servicio va a devengar en la fecha que se preste el servicio. Ya, si hablamos de un servicio de inventarios, ¿no? El servicio devengará en la fecha que se presta ese servicio de inventarios. Ya, por lo tanto, el devengo, ¿en qué periodo está? Está en el periodo 2020, ¿cierto? 2020, ya. El devengo es 2020, el recibo por honorarios es del 15 de diciembre del año 2020. ¿Qué otro dato más tenemos? Nos dice que se paga cuando en mayo de 2021. Vamos a colocarle 15 de mayo del 2021. ¿Ya? Ahora sí, aquí es donde vamos a analizar si se utiliza el devengado o se utiliza el percibido. ¿Ya? Un recibo por honorarios, ¿qué tipo de renta es? Es renta por el trabajo independiente. Por lo tanto, es cuarta categoría. Si un recibo por honorario es cuarta categoría, ¿qué criterio yo debo de aplicar para reconocer el gasto? El criterio que yo debo de aplicar es el percibido, ¿no? Como aquí estamos indicando. Ahora sí, ¿en qué consiste el criterio de percibido? Ya, miren, más o menos nosotros entendemos que si el devengo, ¿no? Más o menos entendemos en qué consiste el devengo, ¿no? Cuando ocurre la operación, en ese momento se reconoce el gasto. Ahora, el percibido se asocia con la fecha en la que se paga por este servicio, ¿ya? Pero no solo se reduce a la fecha de pago. Ahorita vamos a ver en qué más. Primero nosotros debemos de conocer cuál es la fecha de vencimiento para presentar la DJ anual. Ya, eso debemos de nosotros conocer. ¿Cuál es la fecha de vencimiento para presentar la DJ anual? ¿Ya? La DJ anual se presenta entre los meses de marzo y los meses de abril. ¿Ya? Vamos a colocar para este caso que la fecha de vencimiento es el 5 de abril del 2021. ¿Ya? La DJ anual es la declaración que nosotros hacemos para que nosotros determinemos nuestra renta anual, ¿no? De todo el año hay que declarar a la SUNAT cuánto ha sido nuestra utilidad y en base a esa utilidad hay que pagar el impuesto a la renta, ¿no? Justo lo que estamos viendo ahora, ¿ya? En este caso, para esta empresa el vencimiento es el 5 de abril, ¿ya? Ahora sí vamos a explicar en qué consiste el percibido. ¿Ya? Para el percibido se tiene que tener dos supuestos, ¿ya? Primer supuesto y segundo supuesto. ¿Cuál es el primer supuesto? ¿Ya? Que se pague antes del vencimiento para presentar la DJ anual. Ya, si se paga antes del vencimiento para presentar la DJ anual, el supuesto 1, ¿en qué periodo va el gasto? Ya, el gasto va en el periodo que devengue. Ya, el gasto va en el periodo que devengue. Ya, ahora, el segundo supuesto es que se pague después del vencimiento para presentar la DJ anual. Listo. Ya, ese es el segundo supuesto.
Ahora, si se paga después del vencimiento para presentar la DJ anual, ¿dónde va el gasto? Ya, el gasto va en el periodo de pago. Ya está. En eso consiste el percibido. Existen dos supuestos. El primer supuesto es que yo pague este recibo por honorarios antes del vencimiento para la presentación de la DJ anual. Ya, si yo cumplo con ello, el gasto va a ir en el periodo que devengue. Ya. Si yo pago después del vencimiento para presentar la DJ anual, el gasto va a ir en el periodo de pago. Ya, entonces ahora sí vamos a analizar nuestro caso práctico. Ya, nos dice que el recibo por honorarios ha devengado ¿cuándo? En el año 2020. Listo. ¿Cuándo se pagó? El 15 de mayo de 2021. ¿Ya? ¿Cuándo es la fecha de vencimiento para presentar la DJ anual? 5 de abril del 2021. Ya. Ahora sí, hay que revisar la fecha de pago. ¿La fecha de pago es después del vencimiento para presentar la DJ anual? En este caso sí, ¿no? Porque venció el 5 de abril y se pagó el 15 de mayo. Entonces, aplicando el percibido, ¿en qué periodo debería ir el gasto? Como se pagó después del vencimiento, tiene que ir en el periodo de pago. Por lo tanto, el gasto, ¿dónde va a ir? En el año 2021. ¿Ya? En el año 2021. Ahora, y si se hubiese pagado el 1 de abril, antes del vencimiento, ya, si se hubiera pagado el 1 de abril de 2021, como se ha pagado antes del vencimiento para presentar la DJ anual, el gasto irá en el periodo que devengó. ¿En qué periodo devengó? Devengó en el año 2020. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos ir a nuestro cuadro de cálculo. Y listo. Ahora sí, estos 5.000 soles ¿serán gasto aceptado para el año 2020? La respuesta es no. ¿Ya? ¿Para qué año es un gasto aceptado? Es un gasto aceptado para el ejercicio 2021. ¿Ya? Recién para el ejercicio 2021 porque es la fecha en que se pagó. Pero en el año 2020 yo tengo que retirar ese gasto. ¿Ya? Yo tengo que retirar ese gasto. Entonces vamos aquí. Ya colocamos aquí el recibo por honorario. ¿Cuánto es el monto? El monto es 5.000 soles. ¿Ya está? El monto es 5.000 soles. Ya. Yo tengo que adicionar porque al retirar el gasto incremento mi utilidad. ¿Ya? Listo, una adición. Siguiente punto a tocar. Dice H. Ha provisionado como gasto la multa al conductor de vehículo por haber cruzado en la luz roja por la suma de 500 soles. Igual aquí vamos a analizar este punto. Ya hemos explicado el criterio del percibido. Ahora vamos a hablar de las multas, ya, con instituciones del sector público. Ya. ¿Qué me dice la ley del impuesto a la renta? No, específicamente si nosotros queremos ir a la ley del impuesto a la renta y queremos revisar, ya, y queremos nosotros revisar qué gastos son deducibles y qué otros gastos no son deducibles. Nosotros tenemos que tener en cuenta ya que todo lo que es multas del sector público van a ser gastos no aceptados para fines tributarios, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué multas tenemos del sector público? ¿Ya? ¿Cuáles son las instituciones que más multan? Por ejemplo, multas de la SUNAT, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, de Digemit, ¿no? Digemit también mucha multa, Indecopi, ¿no? El Ministerio de Transporte, y así, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas multas? Ya que no van a ser aceptados para fines
tributarios. ¿Ya? Entonces, todo lo que es multas de instituciones del sector público van a ser gastos no aceptados para fines tributarios. En este caso tenemos una multa por pasarse la luz roja, nos dice, ¿no? A ver, dice, el conductor, ¿no? Manejando el vehículo de la empresa, se pasó la luz roja, ¿no? En muchas empresas, el conductor, al haber cometido esta falta, le descontarían al mismo conductor, ¿no? Estos 500 soles, ¿ya? Bueno, en este caso la empresa asume, y esos 500 soles son gastos no aceptados para fines tributarios, ¿ya? Entonces, igual aquí tenemos que adicionar, ¿no? Multa de tránsito. ¿Cuánto es el importe? El importe es 500 soles, ¿ya? Ahí está, 500 soles. Ya, siguiente punto. El punto I. Ha provisionado como gasto la suma de 20.000 soles por concepto de bonificación especial otorgado a 3 trabajadores de los 25 que laboran en la empresa. Ya, entonces vamos a analizar también este caso. No, hay que recordar aquí el criterio de causalidad. ¿No? Hay que recordar nosotros el criterio de causalidad tiene subreglas, ¿no? La razonabilidad, la normalidad, la generalidad. Ya, aquí es donde vamos a hablar de generalidad. La generalidad se aplica a los gastos de personal. Ya. ¿De qué modo se aplica a los gastos de personal la generalidad? Ya, de la siguiente forma. Nos dice, ¿no? Si yo incurro en un gasto a un trabajador, ya, todos los de su misma condición, ya, bueno, si yo incurro en un gasto a un trabajador, ya, se debe incurrir en todos los de su misma condición, ¿ya? ¿Por qué yo digo que se debe incurrir en todos los de su misma condición? Supongamos, ¿ya? Yo le voy a entregar un obsequio a los trabajadores que han cumplido más de 20 años de labor en la empresa, ¿ya? Más de 20 años. Entonces, ¿quiénes son los trabajadores? Los que tienen más de 20 años de trabajo. Entonces, a todos los que estén en esa condición, yo debo cumplir con entregarles el regalo, ¿ya? No es que yo le entrego al 100% de trabajadores, ¿no? Yo tengo que establecer una condición y en base a esa condición yo debo de entregar a todos los que estén dentro de esa condición, ¿no? Por ejemplo, la empresa tiene la costumbre de regalarle una torta a los trabajadores por su cumpleaños. Ya, entonces yo, si no le compro tortas a todos los trabajadores, ese gasto no va a ser aceptado. Yo tengo que comprarle torta a todos los trabajadores. Si son 20 y yo solo le compro a 5, ya, no se cumplió con la generalidad. Por lo tanto, es un gasto no aceptado para fines tributarios. ¿Ya? Así funciona la generalidad. Ahora, en el presente caso nos dice que se entrega una bonificación, ¿ya? Solo se entrega a 3 trabajadores, ¿ya? Hay una bonificación. ¿A cuántos trabajadores se entrega? Se entrega a 3. ¿Cuántos son? Son 25. ¿Se cumplió la generalidad? No, no se cumplió con la generalidad. Y si no se cumplió con la generalidad, ¿qué ocurre? Ya ocurre que el gasto es no aceptado para fines tributarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adicionar. Vamos nuevamente aquí. Y vamos a adicionar. En este caso, ¿qué tipo de gasto es? Es un gasto
que no cumple con generalidad. ¿Ya? ¿Cuánto es el importe? El importe es 20.000 soles. 20.000 soles. Y ese es el último punto que nosotros tenemos que analizar. ¿Ya? El punto I. Listo, ahora sí. La empresa Sagitario, ¿de cuánto es su utilidad contable? Su utilidad contable es de 500.000. Nosotros hemos retirado algunos gastos que son gastos no aceptados para fines tributarios, ¿no? La cobranza dudosa entre vinculadas, la denuncia que sigue en trámite, los gastos no bancarizados, los gastos con no habidos, ¿no? El recibo por honorario que se pagó después del vencimiento para presentar la DJ anual, la multa de tránsito y el gasto en el que no se cumplió con el criterio de generalidad. Asimismo, hemos tenido una deducción que corresponde a un ingreso no grabado. ¿De cuánto es? De 10.000 soles. ¿Qué tipo de ingreso es? Es un ingreso por drawback. ¿Ya? El drawback hemos mencionado que es un beneficio que tienen las empresas exportadoras. ¿Ya? Eso es el drawback. Ahora sí, yo voy a sacar mi renta neta imponible. ¿Ya? ¿Qué es la renta neta imponible? Es la utilidad para fines tributarios. ¿Ya? A mi utilidad contable yo le voy a sumar todas las adiciones. ¿Ya? Le voy a sumar todas estas adiciones y le voy a restar la única deducción que tenemos. ¿Cuánto me sale mi renta neta imponible? 564.940. Esta es mi renta neta imponible o mi utilidad para fines tributarios. ¿Ya? ¿De cuánto es? Es de 564.940. Listo. Sobre esto nosotros vamos a aplicar la tasa del impuesto a la renta. ¿Cuánto es la tasa del impuesto a la renta? 29.5%. Multiplico esto por 29.5%, ya lo redondeamos a soles, porque la SUNAT lo redondea a soles, no acepta céntimos. 166.657 es mi impuesto a la renta anual. ¿Ya? Eso es para el régimen general. Las empresas que van a tener que determinar su impuesto a la renta anual son las empresas que pertenezcan al régimen general y que pertenezcan al régimen MIPE tributario. ¿Ya? Esos dos regímenes son los únicos que están en la obligación de presentar declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora sí, habiendo efectuado ese pago de 29.5%, ¿qué más? ¿Qué continuaría? Hay que restarle los pagos a cuenta. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? Pagos a cuenta realizados, 150.000. ¿Qué son los pagos a cuenta? ¿No? Son los pagos que se hacen, ¿no? Pagos del impuesto a la renta que se hacen todos los meses. ¿Ya? Nosotros todos los meses estamos en la obligación de presentar nuestras declaraciones mensuales. ¿Ya? Cuando presentamos nuestras declaraciones mensuales, ¿qué tipo de impuestos vamos a pagar? Vamos a pagar impuesto a la renta y vamos a pagar IGB. ¿Ya? Esos pagos del impuesto a la renta que yo hago todos los meses, al momento de determinar mi impuesto a la renta anual, yo voy a restarle, porque como se indica son pagos a cuenta, ¿no? Yo todos los meses iba pagando pagos a cuenta con la finalidad de esos pagos luego aplicarlos contra el impuesto a la renta anual. ¿Ya? Entonces, a mi impuesto a la renta anual le resto los pagos a cuenta y este saldo que me sale es lo que yo finalmente voy a tener que pagarle a la SUNAT. ¿Ya? Este cálculo se hace al momento que nosotros presentamos nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Ya? Este es un caso del régimen general. Ahora, y si la empresa fuese del MIPE tributario,
¿Ya? ¿Cómo calculamos si fuese el MIPE tributario? ¿Ya? La renta neta ya la tenemos, ¿no? La renta neta imponible ya la tenemos, eso vamos a copiar aquí. ¿Ya? La renta neta imponible. Listo. ¿En qué cambia cuando es una empresa del régimen MIPE tributario? Las tasas. ¿Ya? El régimen MIPE tributario aplica las siguientes tasas. Va a aplicar un 10% y un 29.5%. ¿Ya? ¿Cuándo aplico 10 y cuándo aplico 29.5%? 10% aplicamos a las primeras 15 UITs. Primeras 15 UITs aplicamos 10%. Y al exceso le aplicamos 29.5%. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que la UIT que se utiliza es del año que para el cual yo estoy calculando el impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Para qué año yo estoy calculando el impuesto a la renta? Estoy calculando para el año 2020. ¿Ya? La UIT 2020, ¿cuánto es o cuánto fue? Fue 4.300. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es 15 por 4.300? 64.500. ¿Ya? Solamente hasta 64.500 yo voy a aplicar la tasa del 10%. Al exceso, ¿cuánto es el exceso? Yo restaré mi renta neta imponible menos las 15 UITs. ¿Cuánto sale? 500.440. Ya. A las primeras 15 UITs le aplico 10% y al restante le aplico 29.5%. Y entonces multiplico. Aquí igual multiplico. Y abajo tendré que sumarlos, ¿no? ¿Cuánto sale? 154.079.80. Este sería el impuesto a la renta anual MIPE tributario. Listo. ¿Y cuánto era en el régimen general? 166.657, ¿no? Unos 12.500 de diferencia. ¿Ya? De hecho que el régimen general tiene que pagar más impuesto a la renta que una empresa del régimen MIPE tributario. ¿Ya? Con eso habríamos terminado este caso práctico. ¿Ya? ¿Habrá alguna duda o consulta con respecto al caso práctico que hemos elaborado? ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Ya? Vamos a continuar con un segundo caso práctico. Ya hemos revisado este primer caso práctico que tiene las adiciones más comunes. ¿Ya? Estas adiciones son muy comunes, que ustedes lo van a encontrar en la vida cotidiana de manera muy repetitiva. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a un segundo caso práctico. Ya, este es el segundo caso práctico que vamos a revisar. Dice, es una empresa avícola, ya, es importante tener en cuenta. ¿A qué se dedica? Elabora alimentos para animales, ya, esa es su actividad. Esta empresa fabrica alimentos para animales, ya. Su régimen es el régimen general del impuesto a la renta, ya, y bueno, nos indican las operaciones que nosotros debemos de revisar, ¿ya? Recuerden que nosotros para determinar el impuesto a la renta vamos a partir de la utilidad contable, ¿ya? El procedimiento para determinar la utilidad contable ya lo revisamos anteriormente, ¿no? Ahora para determinar el impuesto a la renta vamos a partir de ahí. Listo. Dice, operaciones durante el ejercicio. Operación 1, dice, la empresa sufrió el robo de mercancía en uno de sus almacenes valorizada en libros por 43.600. Ya hemos visto, ya hemos explicado el caso de robos. Ya, ¿qué más nos dice? La empresa aseguradora cubrió el 60% de la pérdida. Se realizó la denuncia policial,
¿ya? Pero a la fecha del cierre del ejercicio aún no se concluye el procedimiento judicial, ¿ya? Bueno, nosotros hemos analizado el caso de robos, pero aquí nos aparece un dato adicional, ¿ya? ¿Qué dato adicional nos aparece? Nos aparece que esta mercadería se encuentra asegurada el 60%, ¿no? Es decir, el seguro, ¿no? Hay muchas empresas aseguradoras, nos va a tener que reembolsar el 60% del valor de esa mercadería. Eso se debe a que esta está asegurada, ¿ya? Ahora, en el PPT nosotros vamos a bajar un poco. Ya, aquí tenemos, ¿no? Les había mencionado en la sesión anterior que dentro de la ley del impuesto a la renta encontramos lo que se conoce como pérdidas extraordinarias. Las pérdidas extraordinarias, ¿de qué se componen? ¿Ya? Se componen de los gastos por desastres naturales y también de los robos. ¿Ya? Eso abarca las pérdidas extraordinarias. Desastres naturales, ya sabemos, son inundaciones, terremotos, incendios, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo un terremoto en Lima de casi grado 6, ¿no? Ya es fuerte el grado, ¿no? Ya si llega a 7, ahí sí ya va a haber problemas, ¿no? Ya desde 7 ya es donde se siente más el impacto, ¿no? En las construcciones, ¿no? Incluso pueden haber pérdidas de vidas. Ya, bueno, pero aquí nos vamos a enfocar en el robo, ¿ya? Nos dice el artículo 37, lo primero que nos va a decir es que los gastos por robo sí son gastos aceptados para fines tributarios, ¿ya? ¿Cuál es el requisito? Es que no se encuentre asegurado. En este caso que nosotros estamos revisando, vamos a ir aquí a este Excel, ya vamos a utilizar esta estructura para determinar el impuesto a la renta. Ahora, vamos a hablar de los robos. Ya, la ley del impuesto a la renta, ¿qué nos dice? Es deducible estos gastos que se generan por robos, ya, sí es deducible, ya, son deducibles. Pero solo la parte que no esté asegurada, ¿ya? La parte que no esté asegurada va a ser un gasto deducible. Si yo digo que es deducible, quiero decir que es un gasto aceptado para fines tributarios, ¿ya? ¿Cuánto es el importe? De acuerdo a lo que nos indica, es de 43.600. Entonces yo coloco aquí 43.600, ¿ya? ¿Qué parte está asegurada? El 60%. El 60%. ¿Cuánto es el 60% de 43.600? 26.160. Eso es lo que está asegurado, ¿no? Esto me va a reembolsar la aseguradora. Listo. Y la parte no asegurada, ¿de cuánto será? Del 40%. ¿Cuánto es el 40%? 17.440. Es aquí donde debemos de hacer la revisión, ¿ya? Aquí se revisa. Listo. Ya, esto de arranque es no deducible, no aceptado. ¿Por qué? Porque está asegurado. Lo que vamos a revisar es el 40% que no está asegurado. Ahora, hay que recordar lo que hemos revisado. Con respecto a las denuncias, ¿qué hemos indicado? Hemos indicado hemos indicado que primero, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que presentar la denuncia correspondiente. Ya debe existir la denuncia correspondiente. Una vez nosotros tengamos la denuncia, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Esta denuncia tiene que quedar concluida, ¿no? Es decir, archivada o con sentencia, ¿ya? Esos dos supuestos, ¿ya? Presentamos la denuncia, esta tiene que estar concluida. ¿Cuándo concluye una denuncia? Cuando queda archivada
o cuando finalmente se tiene sentencia. Ahora sí, ¿qué más nos plantea el caso práctico que estamos revisando? Nos dice, se realizó la denuncia policial, pero a la fecha de cierre del ejercicio aún no se concluye el procedimiento judicial. Si no se ha concluido el procedimiento judicial, se entiende que todavía no existe ni archivamiento ni existe sentencia. Por lo tanto, este es un gasto no aceptado para fines tributarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Se adiciona, ¿no? Adiciona ¿cuánto? 26.160. ¿Ya? También se adiciona el otro restante, 17.440. ¿Ya? Estos son gastos no aceptados. ¿Ya? La primera parte, ¿por qué no es un gasto no aceptado? Porque está asegurado. Y el segundo monto, ¿por qué es un gasto no aceptado? No tiene sentencia. Ya, está en trámite. Mejor le colocamos que está en trámite, ¿ya? Denuncia en trámite. Listo, ya. Esto es con respecto a las adiciones, ¿ya? Ahora, hay un punto aquí que nosotros también tenemos que revisar. ¿Qué punto? Hemos mencionado que una parte de esta mercadería que sufrió del robo está asegurada, ¿ya? ¿Qué porcentaje? El 60%, ¿ya? Al estar asegurada, yo tendré que realizar un trámite en la aseguradora y la aseguradora me tendrá que reembolsar estos 26.160, ¿ya? ¿Cómo yo registro estos 26.160 que me va a entregar el seguro? ¿No? Son una indemnización producto del seguro que yo venía pagando. ¿Ya? Ese es un ingreso. Ahora, ese ingreso estará grabado como el impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Qué nos dice la ley del impuesto a la renta? Nos dice que no está grabado. ¿Ya? Entonces, también tenemos deducción. ¿Por qué? Por el ingreso no grabado. ¿Ya? ¿De cuánto es el monto? 26.160. Esto es la indemnización del seguro. Listo. Entonces, eso es lo que hemos sacado de este punto. Adiciones, 26.160 y 17.440. Ya hemos colocado los motivos. Y la deducción, que es el ingreso no grabado por 26.160. ¿Ya? Ahora sí vamos a colocar eso aquí. Ya, tenemos adiciones permanentes, ya, este punto también no hemos explicado todavía, nos habla de diferencias, ya, cuando hablemos de diferencias vamos a tener permanentes y vamos a tener temporales, ya. ¿Cuál es la diferencia entre permanentes y temporales? Ya, sencillo, las permanentes son definitivas, mientras que las temporales, como lo dice su misma denominación, son temporales. ¿Ya? O sea, si yo hablo de diferencias permanentes es que son definitivas, es decir, ni este periodo ni ningún otro periodo va a ser aceptado. ¿Ya? Entonces, ni este periodo ni nunca. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo de las temporales, ¿no? Yo diré, de repente este periodo no es deducible, ya no es un gasto aceptado, pero a futuro sí va a ser un gasto aceptado. Ya está. Un claro ejemplo de una diferencia temporal es el robo, ¿ya? Porque ¿qué ocurre? Yo estoy adicionando el gasto en este ejercicio, pero ese gasto definitivamente va a ser un gasto no aceptado, ¿no? A futuro sí va a ser aceptado. ¿Cuándo va a ser aceptado? Una vez concluya el trámite de la denuncia. Una vez nosotros tengamos o sentencia o archivamiento fiscal. Ahí es donde va a ser un gasto aceptado. Entonces, en este periodo es un gasto no aceptado, pero a futuro sí va a ser un gasto aceptado. Ahora sí regresamos a nuestro cuadro.
Adiciones permanentes, ¿ya? Pérdidas extraordinarias cubiertas por aseguradora. Eso ya es definitivo, porque la misma ley del impuesto a la renta ha dicho, ¿no? Si está cubierto por un seguro, esa pérdida extraordinaria no va a ser aceptada para fines tributarios. Entonces, de arranque, ahí tenemos un gasto no aceptable, que es una adición de carácter permanente. ¿Ya? ¿Cuánto es el importe? 26.160, la parte que está asegurada. Luego tenemos adición de carácter temporal, ¿ya? Las pérdidas extraordinarias sin procedimiento judicial. Aquí entra esa parte del robo que nosotros tenemos que esperar que concluya el trámite, ¿no? Que concluya la denuncia. ¿Cuánto es el monto? El monto es 17.440. Y por último tenemos esta deducción, que es un ingreso no gravado, ¿ya? Lo tendremos aquí en deducciones permanentes, ¿ya? Ingreso por seguro no gravado. 26.160, ¿ya? Y con eso hemos analizado el primer punto, ¿ya? De todos modos, ustedes quieren el mayor sustento, lo encuentran en el PPT, ¿no? En el PPT van a encontrar la base legal, ¿no? Mayoritariamente todo esto de gastos aceptados, no aceptados para fines tributarios se encuentran dentro del artículo 37, ¿no? Como aquí viene indicando. Siguiente punto. Dice 2. La empresa contrató por los meses de julio a diciembre a un proveedor que le brindó un servicio de movilidad y traslado para 12 de sus trabajadores administrativos por un monto mensual de 2.500 más IGB. Se detectó que dichos trabajadores tenían las mayores dificultades al momento de acudir al centro de labores por la lejanía de su domicilio y el riesgo de contagio. Se sabe que las oficinas de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad. Tenemos aquí un caso de una empresa que contrata los servicios de movilidad para 12 de sus trabajadores administrativos, ¿ya? Aquí lo primero que tenemos que ver es que es un gasto de personal. En los gastos de personal hay que fijarnos en el criterio de generalidad, ¿no? Es decir, este criterio de generalidad quiere decir que los trabajadores de la misma condición se debe de incurrir en todos en ese gasto, ¿ya? Ese gasto debe abarcar a los trabajadores que se encuentren en una misma condición, ¿ya? Eso lo hemos analizado en el caso práctico anterior. Ahora, ¿qué más se tiene que analizar? Nosotros tenemos criterios generales para establecer si un gasto es aceptado o no es aceptado para fines tributarios, ¿no? ¿Cuál es el primer criterio? La causalidad. Este es un gasto necesario para la empresa. Miren, nosotros en la última parte tenemos algo, dice, se sabe que las oficinas de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad, ¿no? Entonces nosotros ahí podríamos decir, si la empresa está en una zona céntrica, ¿por qué se contrata este servicio de movilidad de los trabajadores, ¿no? ¿Será un gasto necesario? ¿Ya? Pero aquí tenemos otro punto. Dice, dichos trabajadores tenían las mayores dificultades al momento de acudir al centro de labores por la lejanía de su domicilio y el riesgo de contagio, ¿no? Está bien que las oficinas son céntricas, ¿ya? Está bien, las oficinas son céntricas, eso está bien, ¿ya? Pero en este caso nos dice que los trabajadores, a pesar de que está céntrico, viven lejos, ¿no? Eso es mucho el caso de una ciudad grande, por ejemplo Lima, ¿no? Lima es una ciudad enorme, ¿no? Que uno puede trasladarse 2, 3 horas, etcétera, ¿no? Ya, entonces ahí está. Y también considerando que estamos dentro de pandemia, el riesgo de contagio es elevado, ¿no? Si tomamos transporte público, ¿no? Hay mucho riesgo de contagio.
Entonces, habiendo analizado esto, se tendría que este gasto sí es aceptado para fines tributarios, ¿no? Sí cumple con la causalidad de ser un gasto necesario para la empresa, ¿ya? De todos modos, vamos a leer el sustento que nos da el PPT. Ya nos dice, si bien en un contexto regular el gasto de traslado del trabajador desde su domicilio al centro de labores, ya que no se encuentren en una zona de difícil accesibilidad, no resultaría razonable que el empleador lo asuma, ¿no? Porque en este caso nos menciona que este trabajador, que la empresa esté en una zona céntrica. Dice, no obstante, existen circunstancias especiales habilitantes que ameritarían la intervención del empleador de asumir el traslado de su personal para viabilizar la prestación del servicio, ¿ya? Bueno, como puede ser el estado de emergencia, ¿no? Entonces, lo principal que permitiría sustentar que este gasto es necesario es el riesgo de contagio, ¿no? Que nos encontramos inmersos en una pandemia y ello hace que se requiera, ¿no? Tener un mayor cuidado para los trabajadores, ¿ya? Entonces, el gasto sería aceptado tributariamente y no habría que hacer ninguna observación. Entonces, el punto 2, no hay ninguna observación que realizar. Bajamos al punto 3. Dice, durante el ejercicio 2020, la empresa ha invertido en un curso de especialización en industria alimentaria a favor del gerente de producción por un importe de 8.200, ¿ya? A ver, bueno, hablamos de otro caso, es capacitación del personal, hablamos nuevamente de gastos de personal. Habíamos indicado que los gastos de personal tienen que cumplir con el criterio de generalidad, ¿no? Que tiene que abarcar a todos los trabajadores. Hay que también nosotros tener en cuenta que la excepción, ¿ya? Este criterio de generalidad no se aplica a todos los gastos de personal, ya se aplica en general. Si yo digo en general es a casi todos, pero no a todos. ¿Cuál es la excepción para aplicar el criterio de generalidad? La excepción es la capacitación, ¿ya? Una empresa no está en la obligación de que si capacita a un trabajador, tenga que capacitar a todos los trabajadores para que ese gasto sea aceptado para fines tributarios, ¿ya? De todos modos, nosotros ya sabemos que existe el criterio de causalidad. Hay que revisar si es que es necesaria esa capacitación, ¿no? Esa capacitación va a ayudar a que la empresa genere más ingresos, ¿no? O al menos que mantenga su fuente de ingresos, ¿ya? En este caso se entiende que toda capacitación debería mejorar el desempeño de un trabajador, ¿ya? Por lo tanto, aquí no habría ninguna observación que realizar. ¿Ya? No habría ninguna observación que realizar, ya que la capacitación primero la capacitación es un gasto aceptado para fines tributarios, y lo segundo es que no requiere que se aplique el criterio de generalidad. ¿Ya? Punto 3, ¿alguna observación que realizar? No. De todos modos, ya saben que el sustento con base legal lo van a encontrar en nuestro PPT, ¿no? Nos consulta aquí, ¿no? Un curso de especialización debe cumplir con el criterio de generalidad, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, ¿no? El criterio de generalidad establecido en el artículo 33 de la ley no será aplicable para la deducción de los gastos de capacitación que respondan a una necesidad concreta del empleador de invertir en la capacitación de su personal, ¿ya? Sin perjuicio de ello, se recomienda hacer la evaluación de cada caso particular a fin de determinar si se cumple anteriormente citado curso de especialización a gerente deducible 100%, ¿ya? Bueno, ya saben que también existe, adicional a la causalidad, existe el criterio de fehaciencia, ¿no? Este criterio de fehaciencia, ¿para qué sirve, no? ¿O en qué consiste? Consiste en que yo debo de poder sustentar con toda la documentación necesaria
que el gasto efectivamente es real. Ya, entonces, en este caso, en la capacitación igual, hay que guardar toda esa información, los certificados de participación, ¿no? Alguna confirmación de la institución que brinde la capacitación, todo ello nosotros debemos de guardar. Entonces, siguiente punto, ¿qué tenemos ahora? Punto 4. Aquí sí hay que hacer revisión. Dice, durante el año ha realizado las siguientes donaciones. Donación de dinero mediante cheque a un hospital del Minsa por 44.800 por la compra de oxígeno. ¿Ya? Se está donando al Minsa 44.800 para la compra de oxígeno. Dice el donatario es aquella institución que recibe la donación. ¿Ya? El donatario le emitió una resolución que acreditaba que la donación fue aceptada y un acta de entrega. ¿Ya? Siguiente, realizó en el mes de diciembre la entrega de alimentos y víveres a las familias más afectadas de la localidad. Para dicha actividad incurrió un gasto total de 15.610. ¿Ya? Existen dos donaciones las cuales vamos a analizar. Aquí vamos a hablar de donaciones. Listo. Ahora, las donaciones que efectúe una empresa podrán ser gastos aceptados para fines tributarios. La respuesta es sí, pero están sujetos a ciertas limitaciones, ¿ya? Sí, pero sujeto a limitaciones. Ya. ¿Cuáles son las limitaciones? Lo primero es que yo no puedo donar a cualquier institución, ya yo tengo que donar a instituciones perceptoras de donaciones. ¿Ya? Este trámite, para que uno sea institución perceptora de donaciones, lo tienen que realizar en la SUNAT. Ya la SUNAT lleva el registro de quienes son perceptoras de donaciones, ¿no? Principalmente son las instituciones sin fines de lucro, las ONGs, etcétera. ¿Ya? Ahora, toda donación también, ¿no? Toda donación a instituciones públicas, ¿ya? También es aceptado. Listo. Entonces, si yo dono a alguna institución pública, por ejemplo la policía, por ejemplo el Ministerio de Salud, ¿no? Por ejemplo salud, etcétera, todo ese tipo de instituciones públicas va a ser aceptada. ¿Ya? Una institución del Estado no es necesario que califique como perceptora de donaciones. Al ser del Estado, automáticamente va a calificar como perceptora de donaciones. Ya, eso es lo que hay que nosotros tomar en cuenta. Lo siguiente es que está sujeto al límite. Ya, el límite es el 10% de la renta neta. ¿Ya? ¿Qué es la renta neta? Es la utilidad, ¿no? La utilidad tributaria. Eso es la renta neta. ¿Ya? Habiendo hecho esta breve explicación teórica, ¿no? de los puntos necesarios, ahora sí vamos a analizar el caso práctico. Dice, primero tenemos donación en dinero mediante cheque al MINSA. Ya, primero tenemos una donación, ¿a quién? Al MINSA. ¿Qué es el MINSA? Es el Ministerio de Salud. ¿Cuánto es el monto? El monto es 44.800. Listo, 44.800. Ya, siguiente donación es de 15.610. ¿A quiénes? Dice que es a familias afectadas, ¿no? A las familias afectadas por la pandemia. Ya está. Ahora, primera donación del MINSA, nosotros ya podemos determinar, ¿ya? Nosotros ya podemos determinar que la donación al MINSA siempre va a ser aceptada para fines tributarios, ¿ya? Por lo tanto, aquí donde nos indica que donación al MINSA, automáticamente es gasto aceptado, ya que es una entidad perceptora de donaciones al ser institución del Estado. Siguiente caso, familias afectadas. Ya, en este caso, para que uno califique como entidad perceptora de donaciones, tiene que ser una institución, no tiene que tener por lo menos un RUC, ya. En este caso,
no podrían inscribirse como instituciones perceptoras de donaciones familias, ¿no? Familias que han sido afectadas por la pandemia. Entonces aquí es un gasto no aceptado, ya que las familias no pueden calificar como entidades perceptoras de donaciones. Ya, entonces eso también para tenerlo en cuenta, ¿no? Que de todos modos, creo que al menos por este año y el año pasado se debió de modificar esta parte, ¿no? Para incentivar a que el sector privado, ¿no? Apoye a las familias afectadas. Ya, pero bueno, actualmente como está la ley del impuesto a la renta no permite realizar este tipo de donaciones, ya. ¿Quiénes son los que sí están permitidos a efectuar donaciones a las comunidades donde operan? Ya, los que sí están permitidos son las empresas mineras, ya. En RTF, resolución del Tribunal Fiscal, se ha establecido que ellos sí pueden realizar donaciones y estas donaciones son gastos aceptados. ¿Por qué? ¿No? Porque nosotros hemos visto que el sector minero es un sector que genera muchos conflictos, ¿no? Entonces, una forma de que las empresas mineras eviten ese tipo de conflictos es que busquen la manera de llevarse bien con las comunidades, ¿no? ¿Cómo se pueden llevar bien con las comunidades, ¿no? De repente, haciendo obras en la comunidad, ¿no? Hemos visto que incluso hay veces que construyen carreteras, ¿no? Construyen colegios, construyen campos deportivos, ¿no? Etcétera. Ya ese tipo de gastos solamente se le aceptan a las empresas mineras. Ya en este caso es un gasto no aceptado para fines tributarios. Entonces hay que hacer aquí nuestra adición. Ya es una adición permanente. Ya, aquí vamos a colocar en donaciones, ¿cuánto se tiene que adicionar? Se tendrá que adicionar el importe que aquí indica. ¿Cuánto indica que es? 15.610. ¿Ya? Por donaciones. Ya saben que el sustento con mayor profundidad van a encontrarlo en el PPT, ¿ya? Todo esto está en el artículo 37, en este caso es el inciso X, ya dice, bueno, las donaciones son aceptadas como gastos siempre que sean entregadas a entidades perceptoras de donaciones, ya, debidamente registradas en la SUNAT. Dice, respecto de las familias, estas no cumplirían con calificar como entidades perceptoras de donaciones. En caso de donaciones al sector público nacional, estas se consideran de manera automática como entidades perceptoras de donaciones. ¿Ya ve lo que hemos indicado? ¿Ya? Por lo tanto, solamente se tendría que adicionar la donación que se efectuó a las familias afectadas. Siguiente punto. A ver, vamos a ver qué más tenemos aquí. Dice, punto 5. En el mes de febrero, la empresa, en aplicación de la normativa contable, ha efectuado la contabilización por concepto de desvalorización de inventarios por un importe de 35.000. Esto a partir de que se determinó que había un lote de mercadería en mal estado al 1 de febrero del 2020. Por ello se realizó su destrucción, para lo cual se hizo la comunicación a SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción, que se hizo frente a un notario público. Asimismo, en el mes de noviembre efectuó una nueva desvalorización por un importe de 14.000, por lo cual sustentó internamente con un informe técnico realizando la comunicación 2 días antes de la fecha de destrucción. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de inventarios, no todo lo que es mercadería, va a existir la posibilidad de que esta mercadería se desvalorice. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando una mercadería se desvaloriza? ¿No? Supongamos, esto mucho ocurre sobre todo con los alimentos, ¿ya? Nosotros pongámonos en el caso de que somos un supermercado, ¿ya? Nosotros somos Plaza Vea. Plaza Vea
como nosotros nos vamos a dar cuenta, si entramos a una de sus tiendas, tiene una cantidad enorme de productos, ¿ya? Nada más revisemos, por ejemplo, los yogurts, ¿ya? ¿Qué ocurre con los yogurts? El yogur y en general todos los alimentos tienen fecha de vencimiento, ¿ya? Ahora, cuando un yogur vence, ¿no? Supongamos que el yogur venció el 22 de junio, venció ayer, ¿ya? Al vencer este yogur, lo podrá seguir comercializando Plaza Vea, ¿no? Plaza Vea podrá seguir comercializando este yogur, ¿no? No creo, ¿no? Porque incluso si comercializa el yogur, podría meterse en problemas, ¿no? Podría incurrir en una multa con la SUNAT, ¿no? Podría tener una multa con la SUNAT. No, bueno, en este caso sería Digemit y Decopi los que le multen si es que vende productos vencidos. Entonces, esos productos ya no sirven, ¿no? Ni siquiera puede donar productos vencidos. ¿Qué tiene que hacer para que esos productos ya califiquen como gasto y sean aceptados para fines tributarios? Lo que tendría que hacer es destruirlos. Ya tributariamente no le quedaría otra alternativa más que destruirlos. Ya, ahora, para destruir productos hay un procedimiento que nosotros debemos de seguir. Ya, si bien es cierto, desde el año pasado se simplificó se simplificó este procedimiento que nosotros debemos de seguir para realizar la destrucción de materiales y que esta destrucción sea válida para fines tributarios y por lo tanto yo pueda utilizar como gasto esa destrucción. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir? Eso vamos a explicar. ¿Ya? Aquí hablamos primero de desmedros. ¿Qué es un desmedro? Es la pérdida cualitativa. Ya, si yo digo que es una pérdida cualitativa, digo que es una pérdida en la calidad del producto. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, alimentos vencidos. Ya está. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Tributariamente se tiene que destruir. Listo. Ahora, nosotros tenemos un procedimiento que está vigente desde el año pasado. Ya desde el año pasado está vigente un procedimiento específicamente desde mayo, ya que fue un mes donde salieron muchas normas, muchos proyectos producto de la pandemia, ¿no? Se creó la mesa de partes virtual, esto del desmedro, ¿no? Salió otras normas, ya todo relacionado con la pandemia, ya. Ahora, lo que nosotros vamos ahora a explicar es el procedimiento actual que existe. ¿Ya? De todos modos, cuando analicemos el caso práctico, vamos a hacer una mención de cómo era el procedimiento anterior. ¿Ya? El procedimiento actual es el siguiente, ¿ya? Si es hasta 10 UITs al año, ¿ya? El valor de activos que se destruyen, ¿ya? ¿Cómo realizo la destrucción? ¿No? Yo informo a SUNAT con 2 días de anticipación la destrucción, ¿ya? Luego, posterior a la destrucción, le envío un informe con los activos destruidos. Ya, eso es todo. Ya. Si es hasta 10 UITs, yo voy a informar a la SUNAT con 2 días de anticipación la destrucción. Y posterior a la destrucción le tengo que enviar un informe. En ese informe tiene que decir, yo destruí tales productos, el valor de tales productos era tal. Por lo tanto, mi gasto es tal importe. Ya, eso debe ir dentro del informe. Ahora, ¿y qué ocurre si supera las 10 UIT? Si supero las 10 UIT, se mantiene. ¿Qué cambia? Ya, lo que cambia es que debe ser en presencia del notario.
Ya, si supero las 10 UITs, lo que va a cambiar es que debe ser en presencia de un notario público. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? La empresa está en una zona donde no hay notario. Esto mucho ocurre con las empresas mineras, ¿no? Las empresas mineras tienen su centro de trabajo, ¿no? Donde explotan la mina en zonas distantes, ¿no? De la ciudad. Ahí no hay notario, ¿no? Pero en los centros poblados, al menos que hay un juez de paz. Ya, si no hay notario, se puede utilizar juez de paz. ¿Ya? Entonces ahí está. Si es hasta 10 UITs, ojo que es 10 UITs al año, no es 10 UITs por destrucción, ¿ya? Se va a acumular y yo no puedo exceder de las 10 UITs al año. Ya, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Ahora sí, vamos a analizar el caso práctico. ¿Qué me dice? Ya, a ver, dice, en el mes de febrero, ya bueno, ya dice, mira, dice, ya dice, esto a partir, ya bueno, para lo cual dice se hizo, ya bueno, el monto es 35.000, ya la primera destrucción, vamos a colocarla aquí, primera destrucción, ¿por cuánto es el monto? Es por 35.000, listo, ya, dice, había mercadería en mal estado, el 1 de febrero se realizó su destrucción, entonces esto es del 1 de febrero del 2020. Ya dice, para lo cual se hizo la comunicación a SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción que se realizó frente a notario público, ¿ya? Nosotros, antes de mayo del 2020, teníamos que realizar la destrucción de los activos frente a un notario público. Sea el monto que sea, se tenía que hacer en presencia de notario público, ¿ya? Es por ello que en este caso se cumplió con lo que indicaba la norma para esas épocas. Ya dice, en el mes de noviembre se efectuó una nueva desvalorización por 14.000, por la cual se sustentó internamente con un informe técnico, realizando la comunicación 2 días antes de la fecha de comunicación. Ya dice, luego tenemos en noviembre del 2020 una segunda destrucción, ya, una segunda destrucción. ¿Cuánto es el monto? 14.000. Ya, ahora sí, esta no se hizo en presencia de notario público. Aquí es lo que nosotros tenemos que analizar. Ya, bueno, la primera sí se hizo, ¿no? Sí se hizo en presencia de notario público. Ya está. Lo primero que nosotros debemos analizar, ¿cuánto es el límite de destrucción al año para que yo pueda obviar, ¿no? Para que yo pueda prescindir de la presencia del notario público? 10 UITs, ¿ya? Estamos viendo el año 2020. ¿Cuánto es 10 UITs? La UIT del año 2020 es 4.300, será 10 por 4.300, es 43.000. Ya, esos son 10 UIT. Esto es lo máximo que puede destruir al año sin necesidad de la presencia de notario público. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tenía 35.000 acumulado. Luego le sumé 14.000 y ¿a cuánto llegué? Llegué a 49.000. ¿Excedo a los 43.000? Sí. Como excedo de los 43.000, esta segunda destrucción debió realizarse en presencia de notario público. Por lo tanto, yo tengo que adicionar estos 14.000, ¿ya? No se cumplió con el requisito. ¿Cuál era el requisito? El requisito era que se realice en presencia de notario público. ¿Cuánto tengo que adicionar? Debo de adicionar 14.000. Eso es un desmetro. Listo, ese sería el punto número 5. Ya saben, sustento con base legal lo encuentran dentro del PPT. ¿Ya? Y bueno, como ustedes saben, en este caso estaría también dentro del artículo 37, específicamente en el inciso
F. ¿Ya? Ahí está. Punto 6. ¿Ya? ¿Qué nos dice el punto 6? La empresa ha optado por asumir los gastos por contratar servicio de internet en casa para 2 de sus trabajadores administrativos. Dice que siendo destacados para trabajo remoto, manifestaron no tener este servicio en casa. Ya, el costo anual del servicio fue de 3.500 y es pagado directamente por el empleador, a quien le emite los respectivos recibos de servicio público. Ya, tenemos un caso dice que la empresa tiene trabajadores, estos trabajadores no cuentan con internet, ¿ya? Como ellos están realizando trabajo remoto, ¿no? Teletrabajo, esto que mucho se ha realizado producto de la pandemia, ¿ya? Lo que nos dice es que la empresa ha optado por asumir el pago de conectividad de estos trabajadores, ¿ya? El monto nos dice que ¿de cuánto es? El monto es de 3.500, ¿ya? Aquí lo que nosotros debemos de analizar es si estos 3.500 son gastos aceptados para fines tributarios. Ahora, en este caso tenemos que analizar la causalidad. ¿Es necesario este gasto para la empresa? ¿Ya? ¿Será necesario que la empresa contrate que asuma el pago de internet del trabajador? ¿No? Eso es lo que nosotros debemos de analizar. Ahora, aquí también lo que tenemos que ver es que esos comprobantes de pago, ¿a quién se emiten? Se emiten a la empresa. Y eso también es lo correcto, ¿ya? Lo correcto es que los recibos por el servicio de internet se emitan directamente hacia la empresa, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que aquí hablamos de sustentar el gasto con un comprobante de pago, ¿ya? El comprobante de pago necesariamente tiene que ser emitido a la empresa o a la empresa que va a asumir el gasto, ¿ya? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, ahí está correcta esa formalidad. Ahora, la causalidad, ¿será necesario? ¿No? Bueno, en este caso sí es necesario, ya que el trabajador, como realiza sus labores desde casa, trabaja desde casa, si no cuenta con internet, ¿cómo va a realizar sus labores? ¿No? ¿Cómo trabaja si no tiene internet? ¿Ya? Entonces, sí es necesario el pago de este servicio de 3.500 soles, ¿ya? Y adicional a ello, tenemos aquí este decreto supremo, el número 10/2020 del Ministerio de Trabajo, que dice: en el supuesto de que el trabajador del sector privado sea quien proporcione los medios o mecanismos para el desarrollo de trabajo remoto, las partes pueden acordar la compensación de los gastos, ¿ya?, para el desarrollo del trabajo remoto, ya adicionales del uso de tales medios o mecanismos, por lo que se recomienda en este punto dejar constancia de la situación particular de los trabajadores, ya, y la decisión que se les pueda cubrir el gasto de internet, ya. Este decreto supremo lo que nos indica es que lo correcto es que si un trabajador va a generar trabajo remoto, va a tener mayor gastos en consumo de energía eléctrica, ¿ya? Adicional a ello, bueno, está el tema del internet, ¿no? Bueno, el tema del internet es un gasto fijo, ¿ya? Pero la importancia radicaría sobre todo en el consumo de energía eléctrica, ¿ya? No sé cuánto tiempo tendrá que conectar, ¿no?, su laptop, su computadora para poder trabajar normalmente, ¿ya? Bueno, si este decreto da autorización a que las empresas, incluso exhorta a las empresas para que asuman ese tipo de gastos, se entiende que sí cumpliría con el criterio de causalidad, ¿ya? Y si es causal, es un gasto aceptado para fines tributarios, ¿ya? Por lo tanto, en este punto no habría ninguna observación que realizar.
¿ya? Es un gasto aceptado para fines tributarios. Pasamos al punto número 7. Dice, en el mes de enero de 2021, a la empresa le emitieron una factura electrónica por un servicio de asesoría legal, ¿ya? Recibido en el mes de noviembre de 2020 por un total de 13.500. La empresa provisionó el gasto en su ejercicio. Ya, un caso parecido hemos tenido en el caso práctico anterior que vimos, ¿no? El tema de los gastos por recibo por honorarios. ¿Ya? ¿Qué habíamos indicado? Que existe el criterio del devengado. ¿Qué otro criterio existe? Existe el criterio del percibido. Se explicó en qué consiste este criterio. ¿Ya? Ahora, nosotros explicamos en qué consiste el criterio del percibido. Ahora lo que nosotros deberíamos de revisar, ¿no? En este caso es cómo aplicamos el percibido, ¿ya? Porque hemos visto que el percibido no necesariamente va a hacer que el gasto esté en el periodo de la fecha de pago, ¿no? Hemos visto que también en algunos casos se va a poder destinar al periodo que depende, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué tenemos? Ya, dice en el mes de enero de 2021 le emitieron una factura electrónica. Ya tenemos una factura electrónica. Ya, ahora sí, aquí si hablamos de factura electrónica, estamos ante qué tipo de renta, ¿no? Es renta empresarial, es renta de tercera categoría, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Me confundí ahí en ese punto, pensé que era un recibo por honorario, pero nos habla de una factura electrónica. Ya, por un servicio de asesoría legal recibido en el mes de noviembre de 2020. Ya, ¿cuándo devenga el servicio? En la fecha que se presta o que se recibe el servicio. ¿Cuándo se recibe el servicio? En noviembre del 2020. Aquí está el devengo. Listo. ¿Qué más tenemos? Ya, el monto 13.500. ¿Qué más nos dice? La empresa provisiona el gasto en su ejercicio, ¿ya? Dice que el gasto, ¿en qué ejercicio está? El gasto está en el año 2020, ¿ya? Ya, ahora sí, renta de tercera categoría, ¿en base a qué criterio se va a considerar el gasto? En base al criterio del devengado. Ahora, aquí es donde nace la consulta, porque la factura está en enero del 2021, ¿ya? Yo puedo tener un gasto del 2020 cuando su factura está en el año 2021, y esto es algo que mucho puede suceder, ¿no? Sobre todo cuando iniciamos el año, ¿no? Enero, febrero, nosotros de repente ya cerramos nuestra contabilidad del año 2020. Y en enero y febrero a los proveedores se les ocurre emitir sus facturas por servicios prestados el año pasado, ¿no? Servicios que devengaron el año pasado. Ya. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿se puede considerar gasto en el año 2020 a pesar de que en el año 2020 no teníamos el comprobante de pago? La respuesta es sí, ¿ya? Existe informe de SUNAT que permite ello, ¿ya? Sí se puede registrar el gasto previo a la emisión de la factura, ¿ya? Pero ojo que de todos modos tiene que existir factura, ¿ya? No es que haya, como dice, que yo puedo registrar gasto, entonces ya no va a tener factura, no, sí tiene que tener factura, solo que la factura se ha emitido posteriormente, ¿no? El próximo año.
¿ya? Ahora, el gasto, ¿dónde debe estar? Debe estar en el periodo que devenge, ¿ya? En el periodo que devenge tiene que estar el gasto, tributariamente. Entonces, en este caso la empresa dice que el gasto, ¿dónde lo ha considerado? En el año 2020. ¿Habrá alguna observación que hacer? No, no hay ninguna observación que hacer, ¿no? Aquí vamos a colocarle gasto previo a la emisión de la factura, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto, ya todo lo que son gastos entre empresas es renta de tercera categoría, por ello se aplica el criterio del devengado, ¿no? En cambio, cuando tenemos un recibo por honorario, es cuarta categoría, aplicamos el percibido. Entonces, bueno, el sustento también aquí lo tenemos, ya dice, se puede concluir que el gasto se debe imputar en el periodo de su devengo, aun cuando el comprobante de pago que lo sustenta se emita en forma extemporánea, en este caso enero 2021. Para el caso planteado, concluiremos que dicho gasto será deducible en su totalidad en el ejercicio de su devengo, siempre que se acredite su realidad y causalidad con los elementos mínimos probatorios y su devengo en dicho periodo. Ya, entonces no hay ninguna observación que realizar. Punto 8. ¿Qué tenemos en el punto 8? En el mes de noviembre, la empresa brindó un servicio a una empresa domiciliada en Ecuador, ¿ya? El servicio constó de una asistencia técnica para la elaboración de una nueva variedad de productos mediante informe y videoconferencia. Se contabilizó por dicho servicio $7.500 a un tipo de cambio de 3.51. Ya, ¿qué tenemos? Hablamos de la empresa. La empresa le ha prestado un servicio a una empresa en Ecuador. Ojo, en Ecuador. Entonces, eso es lo que vamos a analizar este punto, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando nosotros, siendo empresas peruanas, ¿no? ¿Ya? Prestamos servicios a extranjeros. ¿Ya? No hablamos en este caso de venta de productos, porque la venta de productos calificaría como exportación, ¿no? Yo estoy exportando un producto. Aquí estamos hablando de servicios, ¿ya? En la ley del impuesto a la renta existe el criterio de renta mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas domiciliadas van a tributar por sus rentas peruanas y extranjeras. ¿Qué dices? O sea, yo debo de pagar impuesto por mis ingresos que tengo en Perú y también por mis ingresos que tengo en el extranjero. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? ¿Ya? Supongamos que yo tengo lo siguiente, tengo ventas, ¿ya? A proveedores locales, bueno, vamos a hablar de servicios, ¿ya? Porque servicios a proveedores locales. Yo tengo un importe de 80.000 soles. 80.000 soles, ¿ya? Y tengo servicios que le presté a empresas alemanas, ¿no? Ya, servicios a empresa alemana. ¿Ya? En soles voy a considerar que esto es 25.000. Ya, ahora, si nosotros vamos y prestamos servicio a una empresa alemana, ¿qué ocurre? Ocurre que nos hacen una retención, ¿no? Parecido como ocurre aquí. En Perú se realiza la retención. Nosotros, cuando una empresa, por ejemplo, yo contrato los servicios de una empresa extranjera, ¿ya? Yo al momento de pagarle a esa empresa no le voy a pagar completo, yo le tengo que retener una parte de su pago, y eso que le retengo le voy a entregar a la SUNAT. Eso se conoce como la retención a los no domiciliados, ¿ya? Eso también para tenerlo en cuenta. Ahora, yo cuando presté estos servicios en Alemania, a mí me han retenido. Ya, esa retención califica como pago de impuestos en Alemania. Ya, supongamos que me han retenido el 20%. 5.000 soles. Listo.
Esa información yo tengo. Ya, ahora, ¿qué me dice en Perú? Ya, tus ingresos totales, ¿cuánto van a ser? Van a ser tu renta de fuente nacional más tu renta de fuente mundial. ¿Cuánto es en total? 105.000. Ya, ahora, a esto yo le restaré mis gastos. Ya, a esto yo le voy a restar mis gastos. Supongamos que mis gastos son de 70.000. Ya, aquí vamos a colocarle nuestra renta neta imponible. Serán mis ingresos menos mis gastos. 35.000. A esto le aplico la tasa de 29.5%. ¿Qué tengo? 10.325. Ya, pero la SUNAT, no, bueno, el Estado dice, ¿no? Ya, mira, como tú también has pagado impuestos en Alemania, ya no importa, esos impuestos que has pagado en Alemania, réstale, ¿no? Entonces yo voy a restar aquí los 5.000 soles que pagué en Alemania. ¿Ya? Y lo que tendría que pagar sería 5.325. Ya, esto es mi retención en Alemania. Así funciona cuando una empresa realiza servicios a no domiciliados, ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos CDIs, ¿ya? Los CDIs que buscan evitar este tipo de retención, ¿no? Esta retención, y también van a buscar que se pague doble vez impuestos, ¿no? Como nosotros vemos, por este ingreso se ha pagado impuestos en Alemania y ahora nuevamente lo estamos declarando en Perú, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay una doble imposición, ¿ya? Eso es lo que se conoce como doble imposición y por eso existen los CDIs, son convenios para evitar la doble imposición, ¿ya? Tenemos varios CDIs con Chile, ¿no? Tenemos CDI con Portugal, y así varios CDIs, ¿ya? El último fue el CDI con Japón, ya que entra en vigencia el próximo año. Ahora, nosotros tenemos un CDI con la CAN, ¿ya? ¿Quiénes son los países CAN? Ecuador, Bolivia, Colombia y tenemos a Perú. ¿Ya? Bueno, estos países CAN también anteriormente fueron miembros Chile y Venezuela, pero luego se retiraron, ¿ya? Bueno, estos países de la CAN tienen varios acuerdos, ¿no? Por ejemplo, entre los acuerdos que tenemos es el tema del trabajo, ¿ya? Si nosotros vamos a trabajar a Ecuador, Bolivia, Colombia, debemos de tener el mismo trato que un ciudadano de ese país, ¿ya? Igual si viene un ecuatoriano, un boliviano, un colombiano aquí en Perú, debe tener el mismo tratamiento que un peruano, ¿no? Porque nosotros, bueno, ese ya es más que nada un tema laboral, pero cuando viene a trabajar un extranjero a Perú, ¿ya? Mientras sea no domiciliado, se le retiene el 30% de su sueldo, ¿no? Que es casi la tercera parte de su sueldo se le retiene, y eso va al Estado, no tiene que pagar su impuesto a la renta. ¿Ya? Eso, por ejemplo, mucho pasó con los venezolanos, ¿no? Por allá por los años 2016, 2017, donde comenzaron a llegar así en bastantes cantidades. Llegaban, entonces cuando iniciaban su trabajo, los que pudieron encontrar un trabajo formal, se les retenía el 30% de su remuneración, ¿ya? Bueno, actualmente ya no serían no domiciliados, porque uno, cuando ya está más de un año, cambia de condición, pasa de no domiciliado a domiciliado, y por lo tanto tiene el mismo tratamiento que un peruano, ¿ya? Ahora, para estos casos no se aplica eso, ¿ya? Un ecuatoriano, un boliviano, desde el primer día que ingresa a Perú, va a tener el mismo tratamiento en materia tributaria que un trabajador peruano. Igual un peruano si va a esos países. Lo otro es la convalidación de títulos profesionales, ¿ya? El título profesional de un colombiano es válido en Perú. Igual el título profesional de un peruano es válido en estos países, ¿ya? Y ahora, lo importante, tributariamente, ¿qué ocurre? Si una empresa peruana le presta un servicio a una empresa ecuatoriana, ya hemos visto qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Nos tendrían que retener, ¿ya? ¿Qué pasa? Que también aquí nos van a retener, ¿ya? Te retienen
pero solo en el país fuente de del ingreso. Ya. ¿Cuál es el país fuente del ingreso? Es aquel país donde se encuentra el que va a contratar el servicio, el que va a pagar el servicio. Ese es el país fuente del ingreso. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros peruanos le prestamos un servicio a una empresa ecuatoriana, la fuente del ingreso ¿dónde está? Está en la empresa ecuatoriana. Por lo tanto, se tiene que pagar impuestos en Ecuador. Solo se paga en Ecuador, ya no se paga en Perú. Ya para nuestro caso, solo se pagaría en Ecuador. ¿Y qué pasa con Perú? No, en Perú es un ingreso no grabado. Eso es importante tener en cuenta. Ahora sí vamos a leer. Dice, se brindó un servicio de una empresa con toda asistencia técnica para la elaboración de una nueva variedad de productos. Dice que dicho servicio fue por $7,500. Ya, ahora, como les decía, este ingreso, la fuente del ingreso, ¿dónde está? Está en Ecuador, ya que en Ecuador está la persona que ha contratado este servicio. ¿Dónde va a pagarse el impuesto? El impuesto se va a pagar en Ecuador. ¿En Perú se pagará? Ya no. En Perú va a ser un ingreso no grabado. ¿Cuánto es el monto? 7,500. Esto es dólares. Y el tipo de cambio, ¿cuánto es? 3.51. Multiplico ambos. ¿Y cuánto me da? 26,325. Este es un ingreso no grabado. Entonces, ¿qué será? Será una deducción. Vamos nuevamente aquí. Aquí está, aquí no hay observación que hacer. Ingreso exterior con el Ecuador. ¿Cuánto es el monto? 26,325. ¿Ya? Con eso hemos revisado todos los puntos. Ya saben que aquí tienen el sustento con base legal, ya, con artículo y todo. Y ahora sí vamos a calcular nuestro impuesto a la renta. ¿Ya? Primero tenemos que tener la utilidad contable. ¿Cuánto es la utilidad contable? De acuerdo a lo que nos indica el caso práctico, la utilidad contable es 715,200. Eso voy a colocar aquí. 715,200. Ya, partimos de la utilidad contable. Listo. Ahora le agregamos las adiciones permanentes. Ya, ¿cuánto suman nuestras adiciones permanentes? Aquí vamos a sumar 55,770. Luego tenemos las adiciones temporales. ¿Cuánto suman? 17,440. Tenemos las deducciones permanentes. ¿Cuánto suman? 52,485. Ahora sí. Sumamos a nuestra utilidad, le sumamos las adiciones permanentes, las adiciones temporales y le restamos las deducciones. ¿Cuánto me sale? 735,925. Ya, ahora, previo a que nosotros realicemos el cálculo del impuesto a la renta, nosotros tenemos que calcular las utilidades que tenemos que distribuir. ¿Ya? Tenemos que calcular las utilidades a distribuir. Ahora, en este caso hablamos de una empresa industrial. La empresa industrial está en la obligación de distribuir el 10% de sus utilidades. Entonces yo multiplicaré ya esto por 10%. ¿Ya? Es importante que nosotros hagamos este cálculo. ¿Por qué? Porque estas utilidades, ¿ya? Para que nosotros calculemos la participación de los trabajadores, esto se calcula sobre la utilidad tributaria, no sobre la utilidad contable. Es por eso que yo aquí he calculado mi utilidad tributaria y ahí recién le he aplicado el 10% para calcular la distribución de utilidades de los trabajadores, ya que salió 73,592,50. Ahora sí, bajamos aquí. Tenemos utilidad contable antes de impuestos. ¿Cuál será? Será nuestra utilidad contable restándole la participación de los trabajadores. ¿Ya? Ahora sí, total adiciones. ¿Cuánto será? Adiciones permanentes. ¿Qué monto es?
55.770. Adiciones temporales, ¿qué monto es? 17.440. Deducciones, ¿ya? ¿Cuánto es el monto de deducciones? 52.485. ¿Ya? ¿Cuánto es mi renta neta imponible? 662.333. Aquí le aplicamos la tasa de 29.5%. Tenemos 195.388. Pagos a cuenta. ¿Cuántos son los pagos a cuenta? 103.268. Esto va restando, ya sabemos. Y también el ITAN. El ITAN también va restándole al impuesto a la renta. Ya, eso también es importante que revisemos. Y mi importe a regularizar, ¿cuánto sería? 78.234. Esto es lo que se tiene que pagar. ¿Ya? 78.234. Y con eso habríamos finalizado este segundo caso práctico. ¿Ya? ¿Habrá alguna duda o consulta? ¿No? De repente algún punto, alguna parte que no haya quedado clara.